Hace tiempo me di cuenta de algo curioso. Podía pasar horas estudiando, leyendo artículos, viendo clases y aún así sentía que no estaba aprendiendo de verdad. Era como si toda esa información entrara y saliera sin dejar absolutamente ningún rastro en mi memoria. Hasta que empecé a utilizar la inteligencia artificial no como un atajo, sino como una herramienta que me ayudara y facilitara a estudiar. Y ahí todo cambió. Descubrí que podía usarla para debatir ideas, para profundizar en los temas que estaba estudiando en ese momento, para responder las dudas como si tuviera un profesor al lado mío y también para evaluar mi conocimiento. En este video quiero mostrarte exactamente cómo puedes hacer lo mismo. Cómo puedes utilizar la inteligencia artificial no solo para ahorrar más tiempo, sino también para retener la información más rápido y que no se te olvide a largo plazo. Así que comencemos con el primer punto del video, el acercamiento al tema. Esta herramienta nos sirve para tener un primer acercamiento al tema. Antes de que empecemos a leer un artículo que tiene alta complejidad, a ver un video, a leer un libro o incluso asistir a nuestras clases, podemos profundizar y podemos, más allá de profundizar con rigurosidad, simplemente darle un vistazo general al tema para que no vayamos desde ceros y para que se nos facilite más entender y seguir el hilo al artículo que estamos leyendo, a la clase en la que estamos asistiendo. En ese momento, cuando ya tenemos conocimientos previos, se nos va a hacer mucho más fácil asimilar y relacionar nuevos conceptos. Ahora bien, en caso de que ya conozcas de un tema, puedes utilizar esta herramienta para que adopte una postura contraria a la tuya, siendo este el segundo punto y uno de los más enriquecedores, porque la inteligencia artificial tiene sesgos, pero puede adoptar cualquier postura que nosotros le digamos. Puede encontrar argumentos a favor incluso del terraplanismo. Muchas veces cuando estamos inmersos en un tema, cuando sabemos mucho o incluso cuando ni siquiera estamos tan informados, podemos sesgarnos por la información que consumimos, por la información que hemos leído, por los artículos científicos, por los videos, por los libros, por las clases, por los profesores, por las personas, por el contexto que nos rodea y no logramos ver otra postura diferente a la nuestra, porque nos rodeamos de información que afirma nuestra postura porque la construimos precisamente con base en esas personas o en esos recursos externos que leímos, que adquirimos la información. Es en ese momento donde podemos hacer un prompt para que le brindemos nuestra forma de pensar sobre un tema y le decimos que nos dé contraargumentos de esa forma de pensar basados en artículos científicos, basados en otras formas de pensar, entrevistas, podcasts, y de ahí no es que nos vayamos a pasar mucho tiempo debatiendo con la inteligencia artificial, argumentando lo que nosotros pensamos y por qué está mal lo que esa herramienta está diciendo, sino que por el contrario nos sirve para encontrar debilidades en nuestra estructura y plantear posibles contraargumentos. Porque una buena argumentación se basa en prever los posibles contraargumentos y plantear argumentos con base en esas posibilidades que nos puede decir otra persona que no esté a nuestro favor. Por el contrario, si vemos que no podemos contraargumentar de forma fácil esos argumentos que nos proporcionó la inteligencia artificial, es hora de dar un paso atrás, poner en duda nuestros conocimientos, leer más con mayor rigurosidad y plantearnos si estamos del todo correcto o si por el contrario tenemos que ponerle matices a eso que pensamos y tenemos que buscar más, leer más, profundizar más. Sin duda, esta es una de las aplicaciones más valiosas que yo lo encuentro a la inteligencia artificial, poder tomar cualquier rol que nosotros le digamos. Siguiendo por esta línea, la tercera aplicación que le podemos encontrar a la inteligencia artificial es utilizarla como profesor personal. Seguramente todos nos hemos enfrentado a preguntas que nos surgen, que llevamos tiempo pensando en nuestra cabeza y que no encontramos ninguna respuesta. Ese valioso y privilegiado momento de reflexión resulta esencial para nuestro aprendizaje. Pero también es ahí cuando nos frustramos porque no sabemos cómo resolver, no sabemos cuál camino seguir y acudimos al profesor, acudimos a un docente para que nos aclare unas dudas o el método para llegar a esa respuesta adecuada.
No necesitamos en este momento una persona, un profesor tangible, sino que podemos utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para preguntarle, y no queremos que nos dé la respuesta, sino que nos dé el camino para llegar a ella, que nos aclare conceptos que nos pueden ser útiles para resolver ese problema, que nos dé un paso a paso, pero que no nos dé explícitamente la respuesta, sino que nos deje pensar, que nos deje razonar. Yo personalmente he usado esta aplicación para resolver ejercicios de física, de matemáticas que requieren de un procedimiento que muchas veces no está claro y que muchas veces tenemos que repasar con ejercicios en la práctica para que consolidemos ese método y no necesitamos la respuesta, sino necesitamos saber cómo llegar a ella para aplicar ese paso a paso en todos los ejercicios. La cuarta aplicación que le encuentro a la inteligencia artificial y que te puede servir en algún futuro es usarla para resumir. Pero esto teniendo en cuenta un solo matiz. Lo tienes que hacer después de que hayas leído los textos y quieras enfatizar porque vas corto de tiempo en los puntos más relevantes sobre algún aspecto, sobre algún concepto en específico. Y probablemente muchas veces te responderá cosas que no son, y de ahí la importancia de que tú hayas leído con anterioridad el texto, porque incluso si haces la pregunta bien, incluso si la inteligencia artificial sí lee el documento que le brindaste, hace un análisis y te brinda los puntos clave, el resumen, tú debes considerar no solamente si está correcto, si es precisa, si es clara esa información para ti, sino también si es lo que buscas. Porque probablemente si tú me preguntas a mí y los dos leemos el mismo texto, si el cuestionamiento es qué es lo realmente importante, podemos tener tú y yo respuestas diferentes. Y no es que la tuya esté bien ni la mía esté mal, sino que probablemente tú me hagas la pregunta buscando algo en específico, los puntos más relevantes con respecto a un concepto, pero yo te los dé con respecto a otro. Por ello tú debes poder matizar, tú debes poder delimitar ese cuestionamiento, esos puntos importantes que quieres que la inteligencia artificial te dé la respuesta. Y para ello tienes que leer antes. Ese ejercicio no se puede hacer y además sería cultivar una mente muy vaga que no sabe leer e interpretar un texto si antes de pedirle que te resuma cierta información, cierto texto, cierto artículo, no lo lees antes. La quinta utilidad que le encuentro es realizar preguntas. Este es un punto muy importante porque dejamos de hacer lo que todo el mundo hace cuando utiliza la inteligencia artificial, que es para resumir, y pasamos a utilizarla para consolidar. Y te voy a explicar. Cuando empiezas a leer sobre un tema, pasas muchas páginas, pasas muchas horas, incluso lees libros completos y en realidad no consolidas nada, en realidad no entiendes nada. Y la única forma de verificar eso es cerrar el libro, cerrar ese artículo, cerrar ese recurso y hacerte preguntas. Si estás, por ejemplo, leyendo un PDF, es muy fácil porque lo adjuntas a ese chat y le realizas con base en lo que tú leíste, con base en esos temas que consideras importantes o incluso que consideras más difíciles, que te haga preguntas con base en lo que está adjunto, en ese documento escrito. Cuando te dé las preguntas, que en su mayoría tienen que ser abiertas, tú las respondes de dos formas. La primera sería verbalmente, sin mirar evidentemente el artículo o el PDF que estés estudiando. Y la segunda sería de forma escrita. En ambos casos te van a quedar vacíos que no vas a saber cómo responder. Te devuelves esa parte del texto que tú sabes que hablan sobre eso, la vuelves a leer, la entiendes y respondes la pregunta del mismo modo que lo intentaste hacer antes. Verás que puedes complementar todo tu aprendizaje usando esta forma y utilizando la inteligencia artificial de este modo. También podrías brindar tus apuntes como documento adjunto y pedirle que realice preguntas teniendo el mismo fin, consolidar y que tú vuelvas a revisar tus apuntes en los puntos que menos te quedaron claros. Pero yo te recomiendo que este proceso de tus apuntes, como tú los hiciste, es mucho mejor si tú mismo realizas las preguntas. Es una recomendación personal, no tengo sustento científico ni mucho menos, pero te aconsejo que lo hagas y verás que tú mismo puedes realizar esas preguntas y te ayudan incluso para volver a consolidar
esos temas y no perder tiempo muchas veces digitalizando apuntes en otras aplicaciones para adjuntarlos en PDF. Por último, para mí, la IA es una herramienta de búsqueda. Antes teníamos que pasar mucho tiempo en bibliotecas buscando libros, artículos y revistas simplemente para encontrar ese tema del que queríamos investigar, para resolver una tarea o incluso simplemente por interés personal. Pero en cambio, cuando llegó el Internet y todas estas herramientas avanzadas y las complementamos usando operadores booleanos que nos faciliten la búsqueda, que nos faciliten encontrar con esas palabras clave lo que estamos buscando, lo que deseamos, entonces redujimos considerablemente todo el tiempo de búsqueda. ¿Para qué? Para concentrar nuestro foco en leer esa información y en entenderla. Sin embargo, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero personalmente he pasado muchas horas y no encuentro absolutamente nada. Es ahí donde entra nuestra otra herramienta, la inteligencia artificial, para ayudarnos a buscar. Podemos proporcionarle lo que queremos que busque en distintas bases de datos y que nos dé links. Y esto es muy importante enfatizarlo, porque lo que buscamos es reducir el tiempo de búsqueda, pero no el tiempo de lectura de la información, porque la reducción del tiempo de búsqueda va a servirnos para que si antes nos demoramos 2 horas sin encontrar ciertos artículos, entonces ahora nos demoremos 30 minutos y la próxima hora y media lo utilizamos para interpretar, para reflexionar, para leer, para criticar. Independientemente lo usamos para evaluar con punta y papel lo que estamos leyendo, para hacerlo de forma un poco más crítica, un poco más rigurosa y no estar de afanes porque nos estresamos de no encontrar la información. Y hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado, espero que puedas aplicar todas estas utilidades en cualquier herramienta de inteligencia artificial. Espero que compartas este video, compartas este canal, le des like, suscríbete y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.